Según mi cuenta, llevamos ya hechos 16 estudios de Romanos. Este sería el 17. Y vamos al capítulo 8 de Romanos. Para mí es siempre un gusto poderles compartir Romanos. Sé que algunos, pocos logran ver esto en vivo y otros se conectan después y ven los estudios de Romanos. Es un gran privilegio, un gran honor, pues, que, sirva, que esto les ayude a acercarse a la palabra de Dios. Me da gusto. Quiero orar y empiezo, como es costumbre, ya con la lectura de los primeros 16 versículos del capítulo 8 de Romanos. Padre, yo te doy gracias. Tú sabes que mi corazón está lleno de alegría y de gozo, Señor. Leíamos en Romanos al inicio que las cosas invisibles tuyas se ven claramente visibles desde la creación. Y en esta semana que he estado indagando sobre el ADN y cómo ahí está todo el diseño del ser humano en una sola molécula, tú sabes, Señor, que mi corazón se ha regocijado en las maravillas de tu creación, de tu inteligencia, de tu poder, Señor, en hacer estas cosas. Y Padre, pues a la verdad, como dice la palabra, somos una formación maravillosa que tú has hecho, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tener tu palabra hoy, por tener en mi corazón un lugar donde hacer un altar y alabarte y servirte y amarte, Señor. Pido que ese sentimiento sea compartido con todos, Señor, como siempre. Ayúdanos a entender con nuestra mente el texto de la palabra, la argumentación, la lógica, lo que tú has puesto ahí para nosotros, Señor. Pero Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo lo lleve a nuestro corazón y quede ahí grabado de manera, como dice el texto hoy, pues vivamos por el Espíritu y no por la naturaleza pecaminosa, Señor. Te doy gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces pues vamos a empezar con Romanos capítulo 8. Estamos en una sección para hacer un pequeño repaso, una sección que podemos llamar sobre el tema de santificación. Santificación definido como el mismo capítulo 6, el versículo 1 lo define: vamos a perseverar o permanecer en el pecado para que la gracia abunde, y contesta con un resonante no, de ninguna manera. Entonces la santificación es como no vivir como siempre, sino ya lo que Dios hace en nuestras vidas para que vivamos en una forma muy diferente. Entonces leo y luego hago el comentario. Estamos, se puede decir que ya casi en el final, nos faltan 2 estudios más, estaremos sobre este tema de santificación, y de ahí nos vamos a mover a algunos temas adicionales. Acuérdense que el libro de Romanos tiene un total de 16 capítulos y apenas estamos empezando el 8, o sea que no hemos llegado ni siquiera a la mitad. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida por medio de la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad
que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bien, quizás es importante recordar, más adelante tengo el texto y lo vamos a recordar con precisión, pero recordar que Pablo, si tuviera yo que poner mis propias palabras, como que en el capítulo 6, él dice, no saben que esto ha ocurrido si son cristianos, han sido sepultados con Cristo en su muerte y resucitado con Él en vida. ¿Cómo van a seguir en el pecado? Habiendo dicho eso, también en el 6 dice, consideren y no hagan y hagan, y hay unas recomendaciones que nosotros como creyentes que queremos vivir y que el Espíritu nos ha llamado y nos mueve a vivir una vida santa, son unas cosas que nos recomienda, que nos encarga, que tenemos que hacer. En el capítulo 7, en contraste con el 6, en donde enfatiza lo que Dios ha hecho, en el 7 como que habla, bueno, vimos la primera parte, que si vamos a permanecer en el pecado ahora porque no estamos bajo la ley, toda esa parte, y la respuesta a esto. Pero hacia el final del 7, Pablo se va casi al otro sentido y dice, bueno, yo tengo una lucha dentro de mí, ¿verdad? Lo que quiero hacer no hago, sino lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y habla de esta lucha. Y un versículo que vamos a tener más adelante en la pantalla, él dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y dice, miserable de mí, ¿no? Entonces, el 8 empieza, después de ese grito, 2 o 3 versículos atrás, de decir, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Empieza, yo creo que él mismo, Dios le mueve, el Espíritu le mueve, y él recuerda una gran verdad, y dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Antes, si estábamos bajo la ley, sin la redención en Cristo Jesús, sin el sacrificio de Cristo Jesús, si yo pecaba, entonces tenía yo condenación y estaba yo por esa culpa pues mal delante de Dios, separado de Dios. Pero ahora en Cristo ya murió, Él pagó el precio de redención, redimió, pagó la culpa de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, todos mis pecados,
¿Por qué digo pasados, presentes y futuros? Presentes porque, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 9 dice, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el libro de Hebreos, ¿por qué futuros? Porque en el libro de Hebreos, Él dice que Él murió una vez por siempre, no va a volver a morir. Entonces es una muerte suficiente para que el libro de Hebreos dice constantemente intercediendo por nosotros. Entonces, aunque no hay un versículo así que dice pecados pasados, presentes y futuros, es un buen resumen de lo que la Biblia enseña en esos pasajes que he citado a grandes rasgos sin leer exactamente el texto, ¿no? Quizás me faltó ponerles el texto ahí, se los dejo de tarea. Pero bueno, entonces no hay ninguna condenación. Entonces, el cristiano, la vida cristiana no es como una montaña rusa de decir, no tengo condenación, tengo condenación, no tengo condenación, tengo condenación. La obra de Cristo en perdonarnos, en tenernos en comunión con Dios, es un éxito tal que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Sin agarrar mucho contexto, de vuelta pocos versículos atrás, aunque nosotros estemos como Pablo en una lucha de decir lo que quiero hacer, de repente eso no es lo que hago, sino de repente lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero una cosa importante, ¿verdad?, que pone Pablo, dice, en mi hombre interior, mi mente, yo sirvo a Dios y amo a Dios. Si amamos a Dios y Él nos ha redimido, llegamos al 8.1 y dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Si yo tengo, no sé, quieran llamarle una caída, algo que hago y veo que eso estuvo en contra de, porque el pecado es eso, hago algo en contra de lo que Dios me ha mandado hacer, algo en contra de lo que agrada a Dios. No tengo que andar como Adán y Eva escondiéndome ahí entre las ramas, sino yo puedo ir, claro, no debo de llegar a Cristo, decir eso no importa, pero sí puedo ir inmediatamente y decir, Señor, perdóname porque tengo este pecado, cometí este pecado, necesito tu perdón. Y me perdona y no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y explica el por qué, como siempre Pablo, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida, o sea, por medio de él, ¿quién? Por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, ¿okay? Acuérdense que veníamos usando y viendo por el mismo contexto. Claro, alguien podría decir, yo quiero pelear cada una de esas definiciones. Pero veníamos viendo que de repente la palabra ley lo está usando como principio. Y no cada vez que usa ley aquí está hablando de la ley de Moisés. La gran mayoría de los casos no está hablando de la ley de Moisés. Y creo que este es un caso aquí donde ley es como principio. Entonces, pues por medio de él, por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, y aquí es el principio, casi podemos decir la operación del Espíritu de vida, o la ley, el principio, me ha liberado de la ley del pecado. Tampoco la ley del pecado es la ley de Moisés, es el principio del pecado, o el poder, o el sistema de pecado. Entonces la ley, el principio del Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado de la muerte. Entonces, por medio de Cristo Jesús, el principio del Espíritu de vida ha venido a mí y me ha liberado del principio de pecado y de la muerte. El cristiano le duele, por eso Pablo decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Le duele pecar, porque ya ha sido cambiado de el principio del pecado, donde inclusive un pecador busca el pecado, le agrada el pecado. Pero en vez de eso, ahora tenemos el Espíritu de Dios adentro y buscamos agradar a nuestro Señor. ¿Okay? Pero la ley del Espíritu de vida por medio de Cristo, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida, el principio del Espíritu de vida me ha liberado de la ley o el principio del pecado y de la muerte. Entonces ya no hay ninguna condenación, hay esta lucha, pero dentro de esa lucha no estamos esclavizados. Y lo va a explicar bien Pablo.
aquí en los versículos que estamos viendo. En el verso 3, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Aquí ley está hablando ahora sí de la ley de Moisés. En efecto, la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, la ley del Pentateuco, no pudo liberarnos. No pudo liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Del pecado, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Pablo ya había explicado eso en el capítulo anterior. La ley es mala, dice no, sino que el pecado, tomando ocasión, ¿verdad? Por medio de la ley surgió, creció, y eso es lo que dice aquí. La naturaleza pecaminosa, o sea, la ley ante un pecador, como ya lo vimos, la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Lo que iba a ser la ley, mi naturaleza pecaminosa empieza a surgir y a crecer y a hacer pecado en vez de cumplir la ley. Entonces, ¿qué es ahí? Otra vez, y creo que ya tuve ocasión de hablar en un momento, de decir, si no hemos sido salvos por la ley de Moisés, y yo les decía, no crean que es porque hace falta hacer una mejor ley. Porque hay gente que dice, vamos a parchar esa ley, agarrar los 10 mandamientos, agregarle esto y lo otro, ¿verdad? Usen falda larga y otras cosas que no están ahí, ¿ok? Ya no tomen cerveza, cosas por el estilo, hacemos nuestra propia ley. Esta ley ya es mejor que la anterior y esta ley sí nos va a servir. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Dice, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. El problema era la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué hizo? Por eso Dios, debido a la naturaleza pecaminosa, Dios envió a su propio Hijo. Por eso mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. El libro de Hebreos dice, en todo fue tentado, mas sin pecado. Fue tentado en todo conforme a nosotros. El libro de Hebreos dice, ya que son de carne y sangre, también Él participó de esa misma naturaleza de carne y sangre. Pero entonces aquí Pablo dice, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante, no dice igual. Igual sería pues con la naturaleza de pecado, igual sería esclavizado al pecado, pero no, lo mandó en condición semejante. Tentado como nosotros, de carne y hueso, ¿ok? Semejante, pero sin la esclavitud del pecado, jamás pecó, ¿ok? Entonces, por eso, semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. ¿Por qué ocurre eso? Esto es el plan de Dios. Dios decidió que debe ser así. Nosotros creemos y entendemos que Dios es sobre todas las cosas. Detrás de Él, en cierta forma, podemos decir, no hay razones, no hay una filosofía atrás que mueve a Dios o que obligue a Dios. Entonces Dios dijo, así es como yo voy a tratar la naturaleza pecaminosa. Es la solución que Dios puso, es la forma que Dios puso. Voy a mandar a mi Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, se va a ofrecer en sacrificio por el pecado. ¿Y cuál es el efecto de esto? Pablo dice, así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Cuando Cristo llegó y se ofreció, como ya vimos, como propiciación, con su sangre, con su cuerpo mortal que tomó, siendo Dios, pero toma un cuerpo mortal, por eso pudo morir y por eso pudo ser sacrificado. Dice, así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Este es el plan de Dios en Cristo para condenar al pecado en la naturaleza humana. Pablo, ¿qué venía diciendo en el 7? Encuentro en mí el pecado. Encuentro en mi cuerpo mortal el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Entonces, si regresáramos a la luz de ese versículo, al 1, y diríamos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, podemos decir, Él ya condenó el pecado. El que ha quedado condenado, el que Cristo dicho está condenado, es el pecado. Pero luego el verso 8, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Así que a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Primero, aquí veo y se entiende en el contexto que la ley aquí está haciendo referencia a la ley de Moisés.
no quiero ser, ¿qué podríamos decir? Dogmático, insistente, decir tengo la razón porque tengo la razón. Pero para mi gusto, al decir las justas demandas de la ley, siento que Pablo sí está diciendo la cosa y lo esencial de la justicia, las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Entonces, cuando Dios condena el pecado en la naturaleza humana, entonces empezamos a cumplir las justas demandas de la ley. ¿Quiénes empiezan a cumplir? Los que no vivimos, se cumplieran en nosotros que no vivimos, según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Acuérdense en el 7 que Pablo decía, yo en mi mente sirvo a Dios, yo quiero servir a Dios. Entonces, había una lucha, ¿okay? Cosa que no hay en un pecador no lucha, dice, no, me peco y hasta me agrada. Pero Pablo sí decía, no quiero pecar. Entonces, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y habiendo dicho eso, él resume un principio. Y quizás este principio era como precaución y como decirles, no crean que pueden vivir una vida religiosa agradable a Dios, porque lo que dice es esto: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa. Okay. Hay gente que a lo mejor en su orgullo dicen, yo quiero estar bien delante de Dios sin la ayuda de nadie. Inclusive llegarían al grado de decir, yo quiero estar bien delante de Dios sin la ayuda de Dios, solito. Sería un ejemplo, pero hay quizás muchos ejemplos. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Los que están viviendo conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Okay? Se dedican a ello. ¿Okay? No es casual, no es accidental el que estén siguiendo los deseos de tal naturaleza. Pero en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Okay? Pablo nos compartió en el 7, en medio de esa lucha, pero él decía, estoy queriendo servir a Dios. Fija su mente en los deseos del Espíritu. Entonces nosotros que vivimos conforme al Espíritu debemos de fijar nuestra mente en los deseos del Espíritu. En el verso 6, o Romanos 8:6, dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Quiero nada más subrayar, en el 7, Pablo decía, yo con la mente sirvo a Dios. Aquí está, en el 5, fijan la mente. Que fijan la mente. O los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Nuestra mente, clave en la santificación, es nuestra mente. Okay, lo vamos a ver resumido cuando llegamos al capítulo 12 de Romanos. Está claro el mismo tema en el libro de Efesios. Pero aquí es fijan la mente. ¿Dónde fijas la mente? Okay. Pero fíjense en una cosa aquí. No es fijar la mente lo que nos hace cristianos o lo que nos hace santificados. Sino es el que nos está moviendo. O sea, el principal móvil es naturaleza pecaminosa. Verso 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa. Ese es el móvil, el que mueve, y debido a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en deseos de tal naturaleza. O, por el contrario, los que viven conforme al Espíritu. O sea, Pablo no está diciendo aquí que con el poder de la mente y el poder mental o la determinación mental vamos a vivir santos, sino los que viven conforme al Espíritu, entonces mueven su mente, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, la mentalidad pecaminosa es muerte. ¿Sí?
Hay gente que a lo mejor, como, y creo que ya mencioné esto una vez en el estudio de Romanos, pero vale la pena repetirlo. Habrá gente que dice, te ve queriendo vivir una vida santa, y a lo mejor te van a llegar a decir, ¿sabes qué? Te lavaron el cerebro, te lavaron el coco, te lavaron los pensamientos. Y hay una gran verdad en eso. Dios quiere cambiar la forma en que pensamos. Viene el Espíritu de Él para cambiar la forma en que pensamos. ¡Qué bueno! Porque como dice el verso 6, la mentalidad pecaminosa es muerte. De vuelta, si llegamos al 6.1, no saben todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y creo que en ese estudio, si se lo brincaron, búsquenlo. Queda muy claro que yo llego al punto de decir, no, y yo debo morir. Y por eso llegamos a ser cristianos. Yo debo morir, pero veo que Cristo murió en mi lugar, entonces yo acepto que Él murió en mi lugar, yo acepto que en cierta forma yo estuve ahí, participo en su muerte, soy bautizado en esa muerte, porque veo, merezco morir. Entonces la mentalidad pecaminosa es muerte. ¿Okay? Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Pecado, espíritu. Pecado, mentalidad, muerte. Espíritu, mentalidad, vida y paz. La mente está ahí en medio. No, hay gente que dice, pongo a un lado mi cerebro, y normalmente eso lo mencionan para argumentos intelectuales o de razón sobre el cristianismo. Pero aquí le está diciendo, en cuanto a la santificación, no pongas a un lado tu cerebro. ¿En qué piensas? El espíritu te debe de mover a una mentalidad especial que te lleva a vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Okay. Y ya que estoy aquí cada vez diciendo ley, aquí ley se podría entender como ley de Moisés, pero creo que está en un concepto más amplio todavía. Ley como la ley y los deseos de Dios, ¿no? Lo que Dios desea. Acuérdense que en Romanos empezamos definiendo el pecado en el capítulo 1 y en la primera parte del capítulo 2, sin llegar a la ley de Moisés, y había cosas que Dios quería y que no se cumplían, y por eso éramos pecadores sin excusa delante de Dios. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. ¿Okay? Hay iglesias donde en la iglesia existe casi una guerra, una batalla, siempre. Y hay gente que está funcionando, perdón que lo diga así, pero yo creo que los hay en cada iglesia. Hay gente que está con una mentalidad pecaminosa. Y a veces están ahí nada más por su orgullo. Y a veces están ahí nada más por darle lata al otro. Pero ellos están en contra de la ley de Dios. Y los hermanos, pastores o quienes sean, a veces el pastor está del otro lado, pero están ahí peleando con ellos y tratando de convencerles y de llegar a acuerdos políticos, cuando la palabra dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. No vamos a convencer a alguien que tiene la naturaleza de pecado gobernando en su vida. No vamos a poderlos convencer mentalmente de que hagan lo correcto delante de Dios. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Piensen en esto, agradar a Dios. ¿Recuerdan el 1.18? La ira de Dios se revela desde el cielo. Ese es el enojo de Dios. Ahora estamos hablando de que vamos a agradar a Dios. Pero la naturaleza pecaminosa no puede agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. O sea, el cristiano en su móvil primario no es la naturaleza pecaminosa. Vimos la lucha que Pablo tiene ahí. Pero dice, mi mente sirvo a Dios. Mi mente amo a Dios. Okay. Ustedes no viven según una naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y pone una condición. ¿Sí? Pone una condición, pone un cuestionamiento. Hay hermanos que muchos, bueno, no muchos, pero hay hermanos que sienten la necesidad de dar mensajes cada X tiempo en un contexto diciendo, tú puedes estar seguro sin lugar a dudas que tú eres cristiano. Sin lugar a dudas tú eres cristiano. Si estás aquí en mi iglesia y
hiciste esto y esto, ya eres cristiano y no hay dudas. Pero Pablo, ¿qué dice? ¿Sí? Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, y pone un cuestionamiento, pone una condición. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Estamos hablando aquí de la santificación. Y no me interesa si tienes 3 meses o 30 años que te llamas cristiano. Yo creo que debes de ver tu vida, y si en tu vida no ves el fruto del Espíritu, y todavía ves las obras de la naturaleza pecaminosa, todo eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, por ahí del verso 20 en adelante. Y si no hay fruto del Espíritu, yo te preguntaría, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, si no hay fruto, ¿cómo sé que está ahí? Bueno, pero Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. De vuelta, no puedes hacer ni cambiar una mentalidad, ni hacer una serie de actos o portarte de tal o cual forma y de esa forma decir ya soy de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Hay una sola forma de ser de Cristo, es decir, Señor, perdona mis pecados y ven a morar en mi vida. ¿Okay? Eso es la única forma de ser de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Qué pasa al contrario? Pero si Cristo está en ustedes, ¿sí? ¿Qué hizo Dios para anular la naturaleza pecaminosa? Mandó a su Hijo en semejanza nuestra. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. En inglés se habla del rebote del gato muerto, ¿no? Entonces podemos decir aquí, a lo mejor el cuerpo por ahí anda dando como si fuera con, no sé, con nervios o algo ahí, unas pataditas, pero en sí, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Sí? Si alguno está en Cristo, el cuerpo está muerto. ¿Cuál cuerpo? También aquí me atrevo a decir que está haciendo referencia a lo que él ya mencionó, el cuerpo pecaminoso. Pero bueno, creo que junto con eso el cuerpo mortal, y ahorita vamos a decir por qué también el cuerpo mortal. El Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Si Cristo está en ustedes, y si el Espíritu, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. El Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. ¿Cuál es la justicia? Cristo pagó el justo precio por nuestros pecados, nos liberó, ya somos de Él. ¿Okay? Entonces nuestro cuerpo pecaminoso, nuestro cuerpo mortal está muerto. ¿Okay? Muerto, el cuerpo mortal no es que hemos muerto físicamente, pero las obras de ese cuerpo están muerto. ¿Okay? Está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia de Dios. Y el verso 11 es un versículo clave. Ya lo hemos visto en el 6 también. En el 6 decía así: creemos que si morimos con Él, también viviremos con Él, que si somos sepultados con Él, también seremos levantados con Él. Pablo está volviendo a enfatizar. Y por eso dice en el 11, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, con esa descripción está diciendo, es el mismo Espíritu, no nos da menos. Pero por otro lado nos está dando, casi es una alabanza al Espíritu. Okay, a Dios en el Espíritu, pues ese Espíritu levantó a Jesús de entre los muertos, para que nosotros al alabar y al entender qué Espíritu es, decimos, ¿puede o no puede? Pues sí puede, porque si levantó a Jesús de entre los muertos, ¿cómo no va a poder levantar a este muerto? ¿Verdad? Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Yo decía que el cuerpo muerto en el 10 era mortal,
Porque aquí dice, si el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Entonces está muerto a causa del pecado, no tiene una utilidad a causa del pecado, pero viene el Espíritu de Cristo y le va a dar vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso en el 6 veíamos las recomendaciones: presenten los miembros de su cuerpo al servicio, a la justicia. Preséntalos a Dios, ya no los presenten al pecado, preséntenlos a Dios para la justicia. El Espíritu va a vivificar ese cuerpo que está muerto por causa del pecado, en el verso 10. En el 11 se le da vida a ese cuerpo mortal. El mismo Espíritu que levantó de la tumba a Cristo, ¿verdad?, después de estar muerto, okay, 3 días en la tumba, le da vida. Ese mismo Espíritu le va a dar vida a este cuerpo que está muerto por el pecado. Okay. El mismo que levantó a Cristo entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Aquí podemos apreciar, si me permiten regresar a lo que veníamos viendo, podemos apreciar que no es que ya me hice una determinación y tengo tanta determinación mental y una mentalidad tal que ya soy santo. No, es el Espíritu en mí. El Espíritu va a vivificar. Okay. Mortales por el Espíritu que vive en ustedes. Los va a vivificar. Verso... Okay. En Romanos 7, quiero que vayamos, que sigamos viendo la desesperación expresada por Pablo. En el verso 24 de Romanos 7 dice: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y lo que acabamos de ver es el Espíritu de aquel, verso 11, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Quién me va a librar? Pues el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos va a dar vida a este cuerpo mortal. Conclusión, un poco de conclusión, un poco de aplicación, si podemos llamarle así. Verso 12, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. O sea, ¿qué hace el cristiano? ¿Qué necesidad o qué obligación, que es una palabra más fuerte que usa Pablo, qué necesidad o qué obligación tengo yo de andar conforme a la naturaleza pecaminosa? ¿Sí? El cristiano que todavía anda siguiendo la naturaleza pecaminosa, pues no tiene obligación de hacer eso, no tiene por qué hacerlo, no debería hacerlo. La pregunta del 6.1, acuérdense, ¿vamos a perseverar en el pecado? No, de ninguna manera. Entonces, o son cristianos totalmente despistados, o sea, no han estudiado lo que la palabra nos está enseñando, o a lo mejor, como dice por ahí Pablo, vive el Espíritu en ellos, el Espíritu de Cristo, porque si viviera el Espíritu de Cristo, estaríamos viendo y esperando estos resultados en nuestra vida. Bueno, tenemos obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Aquí Pablo de vuelta repite, ahorita vamos a ver cómo está repitiendo los mismos principios o conceptos. Porque si ustedes viven conforme a ella, conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Quiero hablar de una cosa aquí que creo que vemos en este versículo. Yo he hecho hincapié en que no es un ejercicio mental o de determinación o, ¿cómo podemos decir?, obras, de decir voy a vivir así para que yo sea un buen cristiano. Pero fíjense bien lo que dice aquí. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. No debo yo esperar por acciones, por determinaciones, por disciplina mental o física,
sin el Espíritu llegar a estar agradable delante de Dios. Pero por medio del Espíritu, dice la segunda parte de este versículo, si por medio del Espíritu doy muerte a los malos hábitos del cuerpo. Okay. Hay un lugar a lo que yo llamaría una disciplina espiritual. No es una disciplina para sustituir al Espíritu. No es una disciplina para decir yo por mis decisiones voy a vivir como un hombre cristiano, un hombre santo, no. Pero hay un lugar donde el Espíritu de Dios mueve en mi corazón. Me hace ver que hay hábitos en mi cuerpo que llevan a la naturaleza pecaminosa. Por eso la exhortación de Pablo: no presenten sus miembros como servicio a la iniquidad, sino presenten sus miembros al servicio de la justicia. Es una disciplina espiritual. El Espíritu me mueve. Y si el Espíritu me mueve, puedo dar muerte a malos hábitos del cuerpo. Sí. Yo lo he, y quizás debí haber hecho yo un dibujo o algo, pero yo lo entiendo de esta forma, hermanos. Y déjame ver si con pura cámara aquí logramos un poquito. Pero si hay ¿cómo se le podría decir? Una caída, un valle. Estamos en un plano y aquí hay una caída. Y yo sé que cada vez que he llegado a 5 metros de la orilla de esa caída, termino por acercarme y caer. Y ocurrió una vez, y ocurrió 2 veces, y ocurrió 3 veces. Es un hábito. Siempre que me acerco a la orilla, termino abajo. Okay. Si yo sé que eso es, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a dar muerte. Ya no voy a llegar a 4 metros de la orilla del cerro, porque sé que termino debajo del cerro, en el valle ahí todo tronado. ¿No? ¿Qué ejemplo es eso? Pues el ejemplo de eso es decir, quizás para alguien decir, cada vez que tomo una cerveza, una de cada 2 veces termino totalmente borracho. Entonces, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar una cerveza. ¿No? Quizás otra persona dice, cada vez que empiezo a coquetear con una mujer de 2 veces, 50% del tiempo, termino en mal, haciendo algo con ella que no debiera, o pensando algo en mi mente que no debiera. Si es así, entonces ya no voy a hacer esto primero que lleva a lo segundo. Porque el Espíritu de Dios, o sea, esto no es algo que hace sin el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios me está haciendo darle muerte a estos hábitos, a estas acciones que terminan en cosas que no agradan a Dios. Espero que sirva ese ejemplo. Lo podría aplicar a muchas cosas más, ¿no? Sí. Y también, hermanos, cuando ven a alguien que en su vida a lo mejor ha hecho ese tipo de disciplina, no se burlen, no critiquen, admiren, ¿no? Admiren, ¿no? Si alguien le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ese tipo de película porque me lleva a malas cosas, pues dele gracias a Dios, ¿no? Considera tu propia vida, ¿no? Considera tus propias acciones. ¿Qué cosas hay en tu vida que deberías dar muerte a malos hábitos? Cosas que te alejan. Al final del día no son malos en sí, a lo mejor, pero te llevan a lo malo, ¿no? Te fomentan lo malo. Bueno, pero regresando al versículo, entonces una disciplina espiritual. Por medio del Espíritu. La disciplina no sustituye al Espíritu, pero el Espíritu a veces nos mueve a hacer una disciplina. Por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. Vivirán, ¿sí? Ustedes, ¿ok? Y esto, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, verso 13, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Casi lo mismo que él había dicho ya en el capítulo 6, verso 23, que ya vimos, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oye, ya eres cristiano, estás libre del principio del pecado, ya no eres esclavo del pecado. El Espíritu en ti te mueve a tener una mentalidad al ver, esto es pecado, la paga de esto es pecado, y hay la paga de esto que es vida eterna. ¿Sí? Cada tarde, cada mañana, cada día, cada sábado, cada fin de semana, puedo dedicarme a cosas que son para muerte, o puedo dedicarme a cosas que son para vida eterna. Piensa, hermano, si el Espíritu de Dios te ha liberado
de la esclavitud del pecado, piensa y deja que el Espíritu te mueva en ese sentido. Bueno, regresando al Romanos 8:14, que habíamos visto el 13 antes de ver Romanos 6:23, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todo el capítulo habla de una disciplina, el capítulo habla de una determinación, pero el capítulo dice es el Espíritu de Dios en ti. ¿Sí? Ahora, yo sé que nuestra fe y nuestra relación con Cristo está basado sobre la seguridad de las Escrituras. Es cierto, hermanos. ¿Sí? Yo puedo abrir la Biblia y dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, lo vamos a ver en Romanos 10, ¿verdad? Serás salvo, ¿no? Y para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos esos textos son ciertos y en base a esos creemos. Pero hermanos, quiero decirles que también el creer, y es lo que está diciendo aquí, todos los que son guiados, bueno, lo que vimos desde el 9, voy a permitir regresar. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, tenemos todos esos versículos muy seguros y en base a eso son nuestra fe. Pero al creer en esos versículos, al acercarnos con un corazón sincero a Dios, a pedirle el perdón, al pedirle que viva en nosotros, el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Sí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Okay? Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A lo que quiero llegar, hermanos, es si yo he tomado esos versículos como verdad y he orado y no siento nada y no veo que Dios viva en mí, pues examina tu corazón, hermano, porque Pablo está diciendo que si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él viene a morar y es algo real, hermanos. Es algo real, lo vamos a ver aquí, en el verso 16 va a quedar muy claro. Pero porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan? Le dijo, así como el viento sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo el que es guiado por el Espíritu, ¿no? Jesús esperaba que Dios nos guiara, que el Espíritu nos guiara. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sí, el Espíritu de Dios nos mueve. Y si ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Mi esposa y yo hemos estado siguiendo un programa de lecturas diarias y estamos, creo que ya casi terminando el Pentateuco. Pero ahí en el Pentateuco llegaron a la montaña, el pueblo de Israel alrededor en lo que subió Moisés, y vieron el relampagueo y vieron el fuego y oyeron la voz de Dios y todo. Y tú dirías, llegaran y decir, ay, otra vez podemos tener una cita con Dios. Dijeron, no. Ellos dijeron, pues está bien que no nos pasó nada, pero qué tal si a la próxima sí morimos por andar viendo a Dios. Mejor manda a otra persona. O sea, les dio miedo bajo la ley estar viendo ahí la presencia de Dios. Okay. Entonces, pero nosotros no recibimos un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Nosotros como cristianos, con la redención que está en Cristo Jesús, tenemos el anhelo y la esperanza de decir, yo un día quiero estar con Jesús, quiero abrazarlo, quiero platicar con Él, quiero oír lo que Él va a decir de mí, ¿no? Espero que sean buenas palabras. Pero aún dentro de eso, como mi Padre Celestial al llegar ahí me va a decir cosas que yo voy a estar contento en oír, ¿no? A lo mejor todavía me va a enseñar, me va a guiar. Okay. Entonces no hemos recibido un espíritu que nos da miedo ver a Dios. Nos da un espíritu que dijo Jesús, ¿eh? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar. No nos da miedo, ¿okay? Sino el espíritu que los adopta como hijos. Somos hijos adoptivos y les permite clamar Abba, Padre. Vimos en el ejemplo de Ruth, ¿verdad? El niño que nació y fue adoptado como hijo
Era del difunto, pero a la vez era del nuevo padre, del marido de Ruth, ¿verdad? Lo adopta como hijo. Entonces, el espíritu que los adopta como hijos, un hijo adoptivo. Tengo la bendición de tener una hija adoptiva. Estuvimos conviviendo con unos hermanos hace un poco días que también tienen un hijo adoptivo. Y cuando tenemos un hijo adoptivo, es un hijo, punto. No hay vuelta de hoja, es un hijo. Entonces, el espíritu nos adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Sí? No tengo miedo de Dios. Regresamos ahí, quizás esta es la mejor explicación y comentario del versículo 1. No hay pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No estamos diciendo, ay Dios, ¿dónde me escondo? Sino estamos diciendo, Abba, Padre, Padre mío, papi, papá, ¿no? Verso 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, por un lado, como dicen muchos hermanos, las emociones no me hacen cristiano. Pero yo quisiera poner el otro lado de la moneda y decir, si tú estás según siguiendo y dices, pues me junto con cristianos, leo la Biblia y todo, pero no has sentido y no tienes el testimonio del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El que nos adopta como hijos. Del Espíritu de Dios en ti no tienes el testimonio, el aseguramiento del Espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hay una relación real y viva. Ahora, yo sé que hay gente, y lo hemos comentado por lo menos en las pláticas o discusiones después de los estudios, ¿no? Hay gente que dice, no, vas a sentir esto y lo otro y todo una cosa. No, no se trata de eso, ¿no? Por ahí vimos, creo que era en Romanos 5, ¿verdad? En esto, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Entonces, el amor de Dios debe estar tal en nuestro corazón. Decimos, wow, ese es el Espíritu de Dios que ha sido derramado en mí. El Espíritu me asegura que soy hijo de Dios. Y aquí no vamos a seguir, no nos da tiempo en una hora seguir correctamente con lo que sigue del capítulo 8 de Romanos. Pero el versículo 17 nos empieza a llevar. ¿Okay? El 7 se queda, hermanos, en que Dios está haciendo, su Espíritu está haciendo una obra en nosotros. ¿Okay? Y ese Espíritu nos da una mentalidad donde decimos, al igual que Pablo en el 7, yo con mi mente sirvo a Dios, deseo servir a Dios. ¿Okay? Nos da esa mentalidad, nos lleva a eso, mata el hombre de pecado. El pecado ya no es alegría, el pecado ya no satisface, el pecado ya lo vemos como algo, como decía Pablo, lo que no quiero hacer. ¿Okay? Todo eso ocurre en esta vida. Pero luego Pablo aquí, para contestar bien la pregunta de Romanos 7, 24, creo que es el versículo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? De aquí se va a ir al futuro en el pasaje. Y por eso en Romanos 8, 17 empieza una transición y dice, si somos hijos, somos herederos. ¿Okay? Si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? Eso de ser herederos, digo, si yo no tengo esperanza de ser heredero de nada, ¿no? En lo físico, en lo material, perdón, hermanos, espiritualmente sí, claro, pero en lo material, ¿no? Pero supe de dos personas que estaban discutiendo una hipoteca de una casa y uno de ellos decía, pues vamos a ahorrar y trabajar y anticipar pagos y salir de la hipoteca lo más rápido posible. Pero la otra persona tenía una esperanza de herencia y él decía, no, ¿sabes qué? Vamos a estar tranquilos, ahí la llevamos y tarde o temprano voy a heredar y pago la casa. Y la lucha espiritual de la santificación, hermanos, es eso. Tiene un aspecto ahorita que debemos de buscar la santificación. Pero a final de cuentas viene una herencia. Y es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios. La próxima semana queremos ver esa herencia. Si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él,
¿Qué sufrimiento tenía Pablo en el capítulo 7? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Estamos sufriendo, decir, tengo un cuerpo pecaminoso. No, por mucho que amo y quiero a Dios, de repente veo, no hago cosas que no quisiera haber hecho delante de Dios. Sufrimos con Él, en otras formas también, pero creo que en el contexto ese es el sufrimiento que está hablando. También tendremos parte con Él en su gloria, y de eso va a ser lo que vemos Dios mediante la siguiente semana. La gloria que vamos a tener parte con Él. Quiero que se fijen, y ya estoy yo empezando, aprovechando que hay unos minutos aquí que nos quedan, pero tendremos, es tiempo futuro, tendremos parte con Él en su gloria. Sí. Acuérdense de Romanos 3:23, el versículo que todos deben de saber en su clase de testificar y demás. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí, al ser redimidos, al ser perdonados esos pecados, tendremos tiempo futuro, parte con Él en su gloria. Dios nos regresa al estado donde hemos sido destituidos de su gloria, a un estado donde vamos a tener parte con Él de su gloria. Padre, pues te doy gracias por estos versículos de Romanos 8. Gracias, Señor, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros y nos da poder para vivificar este cuerpo mortal, este cuerpo que un día va a dejar de respirar, va a dejar de latir el corazón y rápido se va a corromper en nada parecido a la vida. Será corrupción, ¿verdad? Pero va a vivificar mientras, en lo que termina aquí ese cuerpo mortal, lo va a vivificar para que la gente puede ver a Cristo viviendo en nosotros. Gracias por esto, Padre. Ayúdanos a poner esto en práctica, en orar, convivir contigo y decir que esto es lo que yo quiero en mi vida. Te doy gracias, Señor. Amén. Pues hermanos, gracias espero que sea de bendición, y no sé si hay alguna pregunta o comentario de alguno de los que están viendo en vivo en este momento. Con gusto pues puedo